Ni te imaginas la de veces que un empresario o empresaria me ha preguntado si era más importante la marca del negocio o la personal. Como si se tuviera que elegir. Puedo reconocerte que antes de 2010, antes de la consolidación de la web 2.0 con los blogs, las redes, los podcasts, etc., la marca corporativa era prácticamente la única forma de comunicación con los clientes, entonces llamados mercados. Pero hoy no es así. Hoy sabemos que las personas ejercemos más confianza que las marcas, así que no se trata de elegir. Hoy, en el capítulo 89 de Todo deja marca, hablo de ¿qué priorizamos? ¿La marca del negocio o la marca personal? Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo deja marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Podría afirmar que esta pregunta, ¿qué priorizamos, la marca negocio o la marca personal?, es la pregunta del millón. La más recurrente, la que más se hacen muchos empresarios, emprendedores, influencers, creadores de todo tipo y también podcasters. Esta semana trato sobre una mesa redonda celebrada hace unos días en el marco de las Pod Talks 2022, unas jornadas sobre podcast organizadas por Sune, el gestor de Nación Podcast, entre otras cosas, y en esta mesa, que fue moderada por Ana Reyes, estábamos como invitados Tony Colom, que es experto en branding, Paul Rodríguez, que se apuntó en el último minuto, el de Mumbler, y yo, que debatimos sobre el tema. Y aquí lo que te voy a hacer es un extracto de los puntos principales. Al final te pondré en las notas del podcast el enlace a la mesa completa, que dura unos 50 minutos. Diferencia entre marca corporativa y marca personal. Esta fue la pregunta inicial de Ana Reyes y debo decir que aunque el modelo de negocio, el modelo de gestión, mejor dicho, es similar, el primer caso es branding, el segundo es personal branding, hay algunos matices y algunas diferencias relevantes. En ambos casos la marca se considera como una huella. Recordemos que el verbo to brand significa dejar marca, marcar, ¿vale? Lo que se hacía con las vacas para distinguirlas de distintos propietarios, ¿no? Lo cierto es que la marca de un negocio se crea desde cero a partir de un proyecto, mientras que por contra la marca personal ni se crea ni se destruye. Se identifica, se desarrolla y se proyecta. Se identifica porque ya existe, ya es. No es como una marca corporativa que yo mañana puedo decirte: oye, te voy a hacer el encargo de la creación de una marca. En marca personal eso no sería nada aconsejable. Otra diferencia radica en aspectos muy introspectivos, como pueden ser los valores o el propósito, que en la marca personal digamos que son pilares, son reales, son intrínsecos de la persona, están ahí. Es verdad que pueden cambiar con el tiempo, pero en la marca de un negocio son definidos, son creados en las fases iniciales de branding para poder encajar más con el público objetivo al que se quiere dirigir la marca. Resumiendo, la marca de un negocio tiene dos de los pasos, que son desarrollo y proyección, mientras que la marca personal incluye como primer paso identificación antes de desarrollo y proyección. Volviendo a la pregunta del millón, ¿qué priorizamos, la marca del negocio o la marca personal? Que esta fue la gran pregunta de Ana Reyes, la segunda que puso sobre la mesa. ¿Cuál es más importante, la del negocio o la personal? Bueno, os decía en la introducción, la respuesta no es una o la otra, sino una y la otra. Y aquí la conjunción es importante, porque son el complemento perfecto. Si, por ejemplo, empezamos a escuchar un podcast con una marca y no sabemos quién está detrás, será una experiencia, yo diría que fallida, un poquito a medio gas, impersonalizada, deshumanizada. Hoy nosotros confiamos en personas. La comunicación no se realiza de empresa a persona o de marca a persona, sino de persona a persona. Por eso es vital en cualquier proyecto que la marca o las marcas personales de sus profesionales sean visibles e impulsen la marca del negocio. Formen parte de los valores y de alguna manera estas personas sean las transmisoras del propósito de la marca.
Es importante poner en valor la marca personal. ¿Por qué? Porque es el vínculo de unión, es la conexión, es la empatía y es, en definitiva, como decía antes, el sentido de propósito. Ana planteó un ejemplo interesante de humanización de una marca a través de una marca corporativa, que sería el ejemplo de branded content del podcast del BBVA, en que no sabemos quién está detrás, no se identifica quién es la persona que está detrás de ese micrófono, que hay más de una persona, por supuesto, pero el vehículo de conexión, y esto es muy interesante, son los valores de la marca más humanos que comerciales. Es decir, el podcast de BBVA no trata de banca, ni de finanzas, ni nada de todo esto, sino que trata de cosas que están relacionadas con su propósito y sus valores. Aquí la clave en un programa de branded content es que la marca no hable de sus productos, sino que busque temas relacionados, como decía antes, con sus valores y propósitos. Hay muy buenos ejemplos de branded content, quizá el más conocido es la guía Michelin, ¿no? Donde Michelin, que es una marca de neumáticos, no nos habla de neumáticos, sino que nos habla de los mejores restaurantes del mundo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso formaría parte más de su catálogo de valores. Pero también hay muy buenas iniciativas que podéis encontrar en la red, como Adidas, Dove, Red Bull, Vans, BMW, Estrella Damm, en fin, muchísimos ejemplos de cosas que han hecho las marcas que no tienen ninguna relación con su producto o su marca. Debo reconocer que esta estrategia, aunque no sustituye a la comunicación persona a persona, tiene un fuerte componente de humanización. Ana Reyes sigue y plantea la importancia, por ejemplo, del diseño en un podcast. Y ahí Tony Colón, muy certero, dice que hay que aprovechar el diseño como un elemento más de diferenciación. No nos podemos permitir el lujo de eliminar elementos de diferenciación. Aquí yo también comento que el aspecto de coherencia de marca es clave, ¿no? Y pongo un ejemplo que es ¿qué pasa si me encuentro con una carátula de un podcast de Mindfulness que tiene dentro una calavera, ¿no? Pues aquí hay un tema de incoherencia. Por tanto, estoy de acuerdo que el diseño debe ayudar a diferenciarnos, pero también tiene que ser afín a valores y contenidos de la marca, en este caso un podcast, ¿no? Y por tanto tiene que darnos a conocer qué es lo que vamos a encontrar dentro. De alguna manera tiene que tener ese primer impulso del contenido que pueda haber ahí. Otra pregunta que hace Ana es, para lanzar un podcast con mínimos recursos, ¿dónde hay que poner el foco en cuanto a la marca? Y yo aquí he hecho un resumen porque la intervención es larga, pero primero sería formarte. Yo lo hice, tuve la suerte de contar con un buen amigo como Celestino Martínez, autor de Actualiza Retail, que me formó durante varias jornadas de cómo iniciar un podcast, el porqué del podcast, las estrategias distintas de podcasting, los formatos, en fin, todo lo que te puedas imaginar y más. Yo creo que primero hay que formarse, aunque no tenga recursos, hoy en día no hay excusa para no formarse, porque hay muchísimos recursos gratuitos en la red. Segundo, aplicar el criterio de producto mínimo viable. Es decir, la perfección no debería existir. Todos los amateurs, lo digo así muy bestia, hemos empezado con un micrófono de mierda. Todos. Y con software gratuito y con, en fin, lo mínimo imprescindible. Tecnológicamente no significa que estratégicamente no hayamos hecho los deberes. Por tanto, ojo con el PMV, producto mínimo viable, que tiene que ser eso en tecnología, pero no en cuanto a lo que es la concepción del podcast. Tercero, que no es menor, hay que ofrecer valor. Es decir, si un podcast es más de lo mismo, repite cosas que han dicho otros, o es aburrido, o no aporta nada nuevo, no va a triunfar, esto está claro. Entonces aquí, en cuanto más elementos de valor puedas ofrecer en tu podcast, mejores posibilidades tiene de sobrevivir y de triunfar. Y cuarto y último, y muy importante, ser constante, publicar de forma periódica. Es decir, el que publica un podcast en enero y el siguiente llega en diciembre y el siguiente tarda 2 años y el siguiente luego hay 3 días seguidos publicando, eso es un caos. Eso no se entiende, esa estrategia. Por tanto, es importante la periodicidad. Yo en mi caso, con Todo Deja Marca, procuro, de momento no he fallado, pero procuro publicar una vez por semana. Y eso es aplicable a cualquier cosa que lancemos, no solo un podcast, sino un producto, un servicio, una marca, tu propia marca personal. Esos 4 puntos que he comentado, formarte, aplicar el criterio de producto mínimo viable, ofrecer valor y ser constante, aplica a todo. Bien, en cuanto a qué fue primero, el huevo o la gallina, habría que preguntarse también qué viene antes. ¿Ser un referente consagrado en tu campo y luego lanzar un podcast como medio adicional? ¿O lanzar un podcast y esperar con ello convertirte en un referente, en un líder, en un influencer, en lo que sea?
La verdad es que los ponentes de la mesa acordamos que algo como un podcast es un medio, pero no un fin en sí mismo. Cierto que hay casos de famosos que han lanzado un podcast y han fracasado por no entender el lenguaje de las ondas, pero en cambio a otros les ha ido muy bien. El ejemplo sería el Nadie sabe nada con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Ni Andreu ni Berto estaban acostumbrados a el lenguaje solo audio, estaban acostumbrados más al audiovisual. Sin embargo, hicieron un muy buen trabajo con el Nadie sabe nada. Hicieron y siguen haciendo. Siguiente cuestión interesante, que es si se puede monetizar un podcast. Esta es otra pregunta del millón. Es verdad que después de nuestra mesa hubo una mesa redonda extraordinaria dedicada al tema de monetización, formada por pioneros del podcast como Víctor Correal, Emilcar, Emilio Cano, Joan Boluda y otras personas que quizás son más recientes en su podcast, pero que les está yendo muy bien desde el ángulo de la monetización, como pueden ser Núria Coll, que siempre nos habla de nutrición, o Nina. Bueno, se centraron mucho en monetización directa, es decir, crear un producto freemium o un premium a partir de un producto de éxito, pero la verdad es que también existen otras formas de monetizar un podcast, como podría ser la indirecta o la propia venta del podcast. La monetización indirecta es la más frecuente. ¿Cómo funciona? Alguien escucha tu podcast, conoce los servicios que ofreces porque tú lo has comentado y finalmente te acaba contratando para un servicio determinado, como puede ser una conferencia, una consultoría, una formación, lo que fuera. Eso nos está pasando a muchos en mayor o menor medida y yo reconozco que a mí me sorprendió. Me han contratado 2 veces, confesando que era a través del podcast, pero aparte me han contratado también 1 o 2 veces más para dar conferencias por mi voz, por mi tono, por mi forma de expresarme a través del podcast. Con lo cual, pues bueno, oye, de momento, por no llevar ni 2 años, lo considero más que amortizado. El propio Tony Colom, de Cómo diferenciarse, reconoce que el 70% de sus clientes les viene por los contenidos de su podcast. O sea que no está nada mal, ¿eh? Y luego el caso de la venta podría ser el de Paul Rodríguez, que vendió su podcast al proveedor de servidores Don Dominio. Aquí también hay 2 opciones, el que los autores del podcast sigan en él o sencillamente que desaparezcan y entren otras personas. Recordemos que en el podcast que tenía Paul, su marca era importante, pero no era central, como pueda ser, pues yo qué sé, Tony con Cómo diferenciarse o yo con Todo Deja Marca. Yo si vendo el podcast y no estoy yo, pues quizá no tiene gracia, pero Paul sencillamente hacía una introducción, presentaba a los ponentes y luego había como un discurso y él, según dice, el tiempo que ocupaba en antena era un 5% como mucho, porque era un podcast muy colaborativo. En ese caso, venderlo tiene sentido. Bien, otra cuestión que emerge, fondo o forma. Es otra cuestión muy típica en branding. En el caso del podcast, si tienes una buena voz, que esto forma parte de la forma, y además sabes utilizarla, que no siempre pasa, y si además ofreces un buen contenido, bingo. Pero lo más importante en podcasting es el fondo, es el contenido. Sin una voz particular también se puede llegar muy lejos. Este sería el caso, por ejemplo, de Juan Boluda o del mío, que no tengo voz de locutor de radio. Cada uno aquí tiene que mirar por sus intereses, pero claro, si no tienes una buena voz, lo tienes que suplir con un contenido que interese a un segmento que tú hayas definido antes. Lo más importante de la voz, sobre todo, es que sea la tuya, que no la alteres. A mí no me gusta cuando escucho un podcast en que una persona parece que está radiando un partido de fútbol. Lo siento, pero no. Tienes que ser tú tal como me hablarías a mí, no como gritarías en un estadio, ¿no? Planteaba Ana si el peluquero Luis Jongueras, con su voz rota, podría tener un podcast. Pues sí, podría tener un podcast maravilloso, porque su voz es su marca. Es muy reconocible la voz del señor Jongueras, y todo lo que cuente además posiblemente sería maravilloso. Otro aspecto, el naming, el nombre, si tiene que ser descriptivo o no. Paul Rodríguez se incorporó a la mesa redonda, fue un atraco en una petición espontánea de Ana Reyes, y Paul preguntó, además de contar su historia, la historia de la venta de su podcast, preguntó si el nombre del podcast es mejor que sea descriptivo o no, o que sea una marca que se haga grande y que se haga única, ¿no? Como siempre, depende. Si eres alguien muy conocido, esto lo comenté yo, le puedes llamar al podcast como tú quieras, porque todos hablarán del podcast de Pepito. Si no es el caso, es mejor definir el tema en el título, o por lo menos aproximarlo, pero siempre dejando, comentó Tony, cierta amplitud para no encorsetarlo. Cuando yo digo Todo Deja Marca,
Puedo hablar de marca personal, pero puedo hablar de todas aquellas cosas que dejan huella. Puedo hablar de biografías de grandes personas que han dejado marca en la historia. Puedo hablar, es un tema muy amplio. Se trata de no enconcertar. Cuando Tony habla de cómo diferenciarse también tiene una amplitud enorme. Yo diría que estos son los casos, el caso de títulos que definen un poco ligeramente el tema del que se va a hablar, que son Todo deja marca, Cómo diferenciarse o el propio Actualiza Retail de Celestino Martínez. Otros elementos de branding a considerar. La estructura, también se habló mucho durante la mesa redonda. Pues este inicio que puede ser más un relato, el final mío clásico que es recomendaciones de la semana. Bueno, pues esto forma parte de una estructura que has de haber predefinido antes de lanzar el podcast. También lo puedes hacer después. Lo ideal es tenerlo todo como muy calculado antes de lanzar. Otro tema puede ser el tono, otro tema puede ser la música. Hay muchísimos elementos, digamos, que conforman lo que sería el branding de ese podcast. Se habló de muchas más cosas, como por ejemplo, cuál es la curva de aprendizaje. Este fue un tema un poco bestia cuando yo dije que eran 4 años, porque la gente se quedó un poco así parada. Pero es que, vamos a ver, ¿alguien se cree que tú vas a lanzar un podcast y en un año vas a monetizarlo? Bueno, podría ser. Pero son estos casos que es one in a million, que dicen, ¿no? Uno entre 1.000.000. Es muy difícil. La curva de aprendizaje son unos 4 años. Es cierto que a mí me contrataron a partir del capítulo 35. Llevaba apenas, 35 semanas, que es, no sé cuántas hay en el año, 52, pues llevaba poco más de medio año y me contrató una persona diciendo que me había escuchado. La consolidación suele pasar más o menos en un periodo que va desde los 3 hasta los 5 años. 3 años si trabajas con mucha persistencia, mucho valor y mucha potencia. 5 si vas un poquito más despacio. Bien, otro tema que se habló, cuándo se recogen los primeros frutos, que lo acabamos de hablar ahora, si vale la pena apostar por una gran comunidad o por llegar a clientes de forma selectiva. Esta es otra obsesión de muchísimas personas, ¿no? Decir, oye, ¿y cuántos seguidores tienes? Y si yo te digo que tengo 25, pero me han contratado los 25 programas de 100.000 euros cada uno, ¿cómo te quedas? Lo cuantitativo está bien cuando estás vendiendo un producto muy paquetizado, de un coste razonablemente bajo, tipo Netflix. Cuando tienes una cuota Netflix, es el caso de Boluda, el caso de Nuria, Coy, etcétera, que ahí sí que tendría sentido tener una comunidad amplia. Pero si no, los que estamos vendiendo servicios tipo consultoría, tipo mentoring, tipo formación, no necesitamos una gran cantidad de oyentes, sino que necesitamos los oyentes adecuados. Y ahí está la clave. Bien, y recuperando la esencia de este podcast, ante la cuestión sobre qué priorizamos, la marca del negocio o la personal, está claro que en la combinación está el secreto. Por tanto, ya sabes, agitado, no removido. En las notas del episodio te dejo el enlace del vídeo de 50 minutos de la mesa para que no pierdas detalle. Y si has llegado hasta aquí, llega el momento de las recomendaciones de la semana. Además del mencionado vídeo de la mesa redonda, en podcast destaco un descubrimiento que se llama No es asunto vuestro, igual lo conoces, de Víctor Correal, que lo conocí el otro día en los PodTalks y he empezado a escucharlo desde el capítulo 0, que data de 2015-2016, que podríamos decir que es la era jurásica de los podcasts. Son capítulos muy breves, apenas 6-7 minutos, en que Víctor va explicando el desarrollo de una startup que crea él a tiempo real. Es una joya, ¿eh? Te dejo el enlace también en las notas del episodio. Bien, también en podcast te destaco el episodio 44 de Humanismo Digital, titulado Liderazgo Cuidador Ético, en que Joan Clotet entrevista al experto en ética Francesc Torralba. Es una joya, ya no solo por la manera de comunicar de Francesc, que es espectacular, la manera como vocaliza, cómo explica, lo fácil que lo hace todo, sino por las cosas que cuenta, por el tema del liderazgo cuidador, que hoy en día el líder no tiene que ser alguien influyente, no tiene que ser alguien autoritario, sino que va a triunfar si es alguien cuidador. Y yo creo que la palabra cuidador es suficientemente clara y se explica a sí misma. Otro podcast que me viene a mente es Actualiza Retail, de mi amigo y mentor Celestino Martínez, con su episodio 58 dedicado al proceso de compra. Dice, entiende cómo compra tu cliente, con una introducción de storytelling del bueno marca de la casa. Y acabo con el podcast Soy como de Nuria Coll, en su episodio 86 dedicado a bebidas vegetales, todo lo que tienes que saber. Llegamos al final, espero que te haya gustado el capítulo 89 de Todo deja marca, dedicado a responder la pregunta que surgió en los PodTalks 2022, ¿qué priorizamos, la marca del negocio o la marca personal?
Si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com, donde encontrarás un blog con 15 años de contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la próxima semana. Un fuerte abrazo.